Ustedes recuerdan que esta mañana pues estuvimos predicando sobre el más importante evento de todos los tiempos, la kenopsis, la encarnación del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces lo que hice fue que, como también estaba en turno de bateo para esta noche, pues dije, bueno, en vez de darle un mensaje muy largo durante la mañana, voy a dejar el último punto para la noche. Vamos a orar, luego vamos a ir al texto y entonces pues traeremos la enseñanza. Oremos. Padre, damos gracias esta noche, Señor, por estar de nuevo aquí frente a tu iglesia, en el púlpito de esta tu congregación. Y necesitamos una vez más, Señor, tu asistencia para poder llegar a los corazones con el mensaje tuyo, Señor. Pedimos, Padre, que perdone nuestros pecados, que no haya ningún tipo de impedimento nunca cuando nos presentamos delante de ti. Nos amparamos, Señor, en la sangre del Cordero, Padre, y damos gracias porque por el contrario podemos tener acceso libre, Señor, hasta tu trono de misericordia y de gracia. Queremos, Señor, rogarte que tú bendigas esta tu palabra para tus propósitos, Señor. Y te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que esta noche pues está aquí junto con nosotros compartiendo la fe que una vez fue dada a los santos. Te rogamos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tiene cierto pitido, ¿verdad? El sonido del volumen, un eco, ¿verdad? Hermano Rudy, fíjate a ver si es posible corregirlo. Bien, busquemos el texto. El texto que nos va a ocupar esta noche fundamentalmente está en Filipenses capítulo 2 y capítulo 3. Filipenses capítulo 2 primeramente, el más importante evento de todos los tiempos. Ustedes recuerdan perfectamente bien que decíamos que este evento de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo viene a ser el tercero de las grandes empresas divinas. ¿Alguien dijo algo? Pensé que alguien que había dicho algo incorrecto yo. Bien, el hecho es que decíamos que el Señor pues creó los ángeles, luego creó todo el cosmos y luego entonces encarnó al Verbo que viene a salvarnos a nosotros. El Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, pues muere y la muerte de Jesucristo es el tremendo evento redentor. Luego se evidencia en su resurrección y estamos en la expectativa de dos eventos que todavía no se han sucedido, que es el retorno de Jesucristo en gloria, la venida de Cristo en gloria y el establecimiento de una nueva creación, de cielos nuevos y tierra nueva. Pero decíamos que este evento, específicamente del que estamos hablando ahora, el tercero en orden que hemos mencionado, la encarnación del Verbo de Dios, del Logos de Dios, pues precisamente tiene en todas sus partes la componente particular de que es fruto de la obra divina. Es un evento que el mismo Señor lo planificó y vimos esta mañana que lo había planificado desde antes de la fundación del mundo, que era un misterio para los hombres, era un misterio para los ángeles, era un misterio para los propios profetas que hablaban de ellos, era un misterio para la iglesia, pero tarde o temprano Cristo vendría a estar en nosotros y esta es la esperanza de gloria. Cristo se encarnaría, Cristo vendría a salvar a un mundo caído, un mundo pecador. Entonces, Dios lo planificó. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, lo que predicamos es el plan de Dios para la salvación del hombre. Y Dios lo realizó también. O sea, Él no necesitó ayuda absolutamente de nadie. Lo realizó y lo realiza de una manera absoluta y total. O sea, el hombre tiene tan poca participación en su propia salvación que realmente cuando finalmente por fe se inclina delante de la soberanía de Dios y en su majestad, reconociendo su majestad, le pide perdón por sus pecados, pues lo que está haciendo pura y simplemente es respondiendo a un llamado, por así decirlo, ineludible, inevitable, irresistible de parte de nuestro Señor. Él lleva a cabo esta obra completa y la lleva sin necesitarnos, con propósitos específicos que también son propósitos divinos. El Señor tenía el propósito, como vemos nosotros, de liberar al viejo Adán o al Adán original, el Adán caído en sus pecados, en muerte, en condenación, liberarlo a través de un segundo Adán. Y este segundo Adán es el que encarna a nuestro Señor Jesucristo. El segundo Adán, que muy por el contrario lo que hace es vivificar nuestros espíritus, nuestros cuerpos. Él es espíritu vivificante y cuando una persona pues recibe a Jesucristo en su corazón, su espíritu es vivificado, tiene la seguridad de la vida espiritual que le conducirá hasta las moradas eternas. Todo eso lo veíamos esta mañana, ¿verdad? El último de los puntos, que fue el que dejé para esta noche, tiene que ver con que el evento de la encarnación pues también lo utiliza Dios en su palabra como instrumento de instrucción
de parte de Él. Es un instrumento de la instrucción divina, el evento de la resurrección. Y Filipenses capítulo 2 precisamente es que da la aplicación o la instrucción que viene como consecuencia de la encarnación, la kenosis del Hijo de Dios. Filipenses capítulo 2. Leo, ya tienen su Biblia, me siguen. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hay una preocupación que hace que el apóstol Pablo comunique mediante una exhortación lo que, lógicamente guiado por el Espíritu Santo, lo que él esperaba de la iglesia de los filipenses, una iglesia que se caracteriza por la nota de gozo a lo largo de toda la Escritura. Pero es el hecho de que ellos, el Espíritu Santo le está indicando la necesidad de ellos tener una actitud o un sentir similar al de nuestro Señor Jesucristo, que parte del hecho de ser uno solo o tener una unidad compacta en el Señor Jesucristo. Fíjense que cuando habla en el versículo 2, dice: completad mi gozo, el gozo de Pablo, dice sintiendo lo mismo, o sea, teniendo una misma mente, y luego habla de estar unánimes, habla de un mismo espíritu y también de un mismo propósito. Me parece que alguien predicó sobre eso hace poco tiempo en esta misma congregación. No recuerdo cuál de ustedes, los hermanos predicadores, estuvo predicando sobre eso. O sea, el apóstol Pablo está exhortándole a que sean uno en Cristo, con una misma mente, con un mismo espíritu, con un mismo propósito, con una misma intención. Pero precisamente hablando de esto, de la actitud que debe haber de desprendimiento, de celo, de cuidado por los demás, pues es cuando introduce la referencia de nuestro Señor Jesucristo y dice: haya pues, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si bien Pablo, pues evidentemente no tenía la intención en el escrito de Filipenses capítulo 2 de introducir la doctrina o introducir doctrina en cuanto a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, lo está haciendo. Y lo está haciendo magistralmente, evidentemente guiado por el Espíritu Santo. Él quería utilizar ilustrar más bien las palabras precedentes, o sea, los versículos del 1 al 4 son la motivación para que Pablo pues entonces escriba lo que está desde el versículo 5 hasta el versículo 8, por lo menos hasta el final también, o sea, hasta el versículo 11. O sea, hace referencia a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo para exhortar a los hermanos en cuanto a esto de que deben estar unidos, sintiendo una misma cosa, unánimes, ¿verdad? No buscando cada quien lo suyo propio y no andando en contienda o buscando cada uno su propia vanagloria. Y ahí es cuando entra en el versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí es donde está la enseñanza, precisamente. El contexto de la enseñanza o de la aplicación o de la instrucción divina en cuanto a la encarnación es el hecho de que debemos servirnos los unos a los otros, que debemos tener el mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo. En consecuencia, también debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es nuestro paradigma. O sea, normalmente los hombres buscan otros hombres, o lo que les llaman muchas veces prohombres, o sea, personas que se han distinguido a favor de la humanidad, para tomarlo como referencia o modelo. Me llama la atención en que en algunos casos veo que muchos hermanos prefieren, inclusive, cuando mandan mandar una cita de alguno de estos prohombres, de aquellas personas que han sido notables a través de la historia, antes que mandar una cita bíblica, ¿verdad? Y ciertamente en la palabra de Dios prácticamente tenemos cubierto todo pensamiento humano, toda propuesta o toda proposición humana, solamente que hay que saber encontrarla y buscarla.
pero siempre, de lo que quiera que ustedes quieran referirse, o cualquier cosa que haga alusión al pensamiento humano, búsquenlo en la palabra de Dios y se van a dar cuenta que está asentada ya previamente con la perfección de la dirección del Espíritu Santo. El hecho es que lo primero que nos pide acá es que nosotros desestimemos lo que nosotros somos. En el versículo 6 lo dice de una manera muy clara. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no estimó, es el énfasis. Cristo no estimó quién era o lo que era. En el servicio al Señor, realmente, yo oigo con frecuencia personas que dicen, ese es un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios. Pero me gustaba lo que decía un pastor amigo cercano y muy querido, que decía, realmente no hay grandes hombres de Dios, lo que hay es pequeños hombres que sirven a un Dios grande. Y esa es la verdad. Eso era lo que decía, y ciertamente es así, el grande es Dios. Uno que va a ser grande, no hay tal cosa como un gran hombre de Dios. Pero nosotros normalmente tendemos a calificarnos, y cuando nos calificamos, pues creamos un escalafón de grados en las personas y valoramos muchas veces a las personas en función del lugar donde se encuentra en ese escalafón. El hecho es que Jesucristo, que estaba en la cúspide, ¿verdad? Es Dios, el creador, el gobernador de todo. Dice lo que Él era, su gloria como Rey eterno, como Señor de todo lo creado, pues sencillamente es algo que Él no lo estimó como algo a que aferrarse, algo a lo cual tenía que asirse, o a lo cual no podía dejar ir. Y ciertamente en el servicio del Señor no hay muchos ingenieros, ni médicos, ni pensadores, lo que hay simplemente son siervos. O sea, si son siervos, entonces están al servicio del Señor, si no, no. Y es algo que realmente a mí me dio cierta lucha asimilarlo, pero es así. ¿Por qué? Porque una persona que se educa para tener una serie de logros y para colgar títulos en la pared, de un momento a otro la idea de que todos tus títulos, todo tu esfuerzo, todos tus años para conseguir escalar, ¿verdad?, diferentes niveles de conocimiento y posiciones, pues sencillamente no tienen ningún tipo de valor a la hora de tú dedicarte al ministerio del servicio al Señor, el servicio a la iglesia, el servicio a los santos, pues era algo que realmente costaba metérselo en la cabeza. Y el sentimiento que debemos tener es precisamente ese, el de no estimar lo que seamos, desestimar, por así decirlo, cualquier cosa que seamos. Porque para los fines del Señor, si queremos servirle, tenemos que ser simplemente esclavos, doulos, siervos, es lo que tenemos que ser, no otra cosa. Yo tengo un maletín que tiene tantos títulos adentro que realmente no se puede cerrar, sin contar algunos que todavía guardo pegados en la pared, ¿verdad? Y no sirven para nada. Fueron metas en el mundo que por un tiempo tú puedes mostrarlas, enseñarlas, que pueden servir para que tú consigas alguna posición en el trabajo. No estoy diciendo que no se preparen, ni mucho menos, ni que no alcancen esto, pero dentro del ámbito de lo que es el servicio al Señor, solamente somos siervos. Y dentro de la iglesia no hay personas más importantes que otras, simplemente todos somos siervos con diferentes responsabilidades. Y tenemos que meternos eso en la cabeza, porque muy frecuentemente sucede inclusive lo contrario, que algunas personas se autodiscriminan y se neutralizan como consecuencia de que piensan que yo no tengo la capacidad, no tengo la preparación, no tengo el bagaje para poder llevar a cabo el servicio a Dios. El Señor Jesucristo, acuérdense que terminó poniéndose un lebrillo y tomando agua y lavando los pies de sus discípulos, dándonos ejemplos de lo que debíamos ser cada uno de nosotros, servidores. De hecho, nosotros debemos estar dispuestos a perder nuestras posiciones, a perder nuestros hábitos, nuestra tranquilidad, nuestra compostura, nuestra reputación inclusive, ¿verdad? Todas estas cosas que muchas veces con mucho trabajo a través de muchos años, aún nuestras costumbres, nuestros horarios, o sea, nuestras rutinas, debemos estar dispuestos a entregarlo, a deponerlo todo, a no estimarlo, al punto tal de que esto sea un obstáculo para que nosotros podamos servir al Señor. Yo creo que muy frecuentemente sucede eso, que sucede que tenemos un lastre grande, o sea, un lastre es algo que nos pesa llevar adelante, que nos impide caminar en pos del servicio al Señor, porque es fruto de lo que nosotros mismos hemos creado a través del tiempo. El gran problema que tienen las personas con muchas posesiones económicas o materiales es el hecho de que tienen que atenderla, y esto se convierte prácticamente en algo que absorbe completamente sus capacidades, su tiempo, sus pensamientos, sus sueños, todo.
entonces se convierten en siervos de sus tenencias o de sus posesiones, como aquel joven que sabemos que el Señor vio tristemente cuando se alejaba. En consecuencia, hermanos, no podemos tener nuestro servicio a Dios condicionado, porque todo esto lo que va a hacer es sencillamente que nos va a imposibilitar ejercer el servicio a Dios. La idea es clara. El Señor Jesucristo tuvo un sentir en el cual Él desestimó lo que somos, y nosotros debemos tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, que no estimó quién Él era, lo que Él tenía, cuál era su posición, cuál era su gloria. Él no lo estimó, o sea, sencillamente lo desvaloró, lo descartó completamente, a fin de que no tuviese un impedimento para venir delante de nosotros. Nosotros normalmente tendemos a tener lo que llamamos excusas válidas que son las que no nos permiten estudiar la palabra de Dios, excusas válidas que si me la presentan a mí yo las puedo aún respaldar y reforzar diciendo está muy bien, como el hecho de que tenemos trabajo que hacer y consecuentemente no tenemos el tiempo de orar o de evangelizar o aún inclusive de participar de clases de escuela dominical o de estudios bíblicos los martes o reuniones de oración o culto de una u otra naturaleza que le rendimos al Señor, y tenemos excusas que podemos validar humanamente hablando, pero precisamente lo que estamos haciendo es dándole a otra cosa más importancia, a otra cosa que para nosotros es más importante. Estamos haciendo lo contrario a lo que es el paradigma que nos presenta a Cristo como modelo, que es desestimar lo que se es, desestimar lo que se valora, con tal de que no haya ningún impedimento para ser un simple servidor, siervo, porque eso es lo que somos, siervos pura y simplemente si somos de Cristo. Acuérdense que dejamos de ser siervos del pecado para entonces ser siervos de la justicia, siervos del Señor. Como nuestro Señor Jesucristo debemos hacer lo que el apóstol Pablo también hizo. Pablo decía en Filipenses capítulo 3, vayan conmigo, que está cerquita ahí, en el versículo 4, Filipenses 3, 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, que dice luego, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo por basura, o sea, cosas que para mí eran importantísimas, que en posición, estoy refiriéndome al apóstol Pablo, cosas que podían ser muy importantes para el apóstol Pablo, como su posición, como su preparación, lo cual sabemos que era excelente, era un erudito de su época, ¿verdad? Como su posición social, era un líder, ¿verdad? Y una gran cantidad de cosas, dice, todo esto lo tengo por basura, con tal de ganar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos hablando de que la encarnación de Jesucristo sirve como instrumento de Dios para instruirnos a nosotros, para la instrucción divina. Y el Señor nos instruye en primer lugar que nosotros debemos, imitándolo a Él, que se encarnó, ¿verdad?, desestimar lo que somos, echar a un lado nuestros valores para sencillamente constituirnos en simples, pero valiosos delante del Señor, siervos, servidores de Él. Amén. Esta es la primera de las cosas. La segunda cosa la vemos en el versículo 7, ¿verdad? Versículo 7 de Filipenses capítulo 2, versículo 7, cuando dice que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y la idea de despojo voluntario es muy importante. O sea, muchas veces hay congregaciones donde prácticamente para ser parte del grupo es necesario cumplir con una serie de formatos. Yo no creo que ustedes puedan referir ninguno de ustedes, sinceramente, ningún tipo de limitaciones o formatos que haya sido impuesto para ser parte de la congregación, si acaso lo que el Señor Jesucristo en su palabra por convicción ha puesto en cada uno de ustedes, que es apartarse del pecado. Evidentemente un requisito indispensable para venir a ser parte de un pueblo santo, apartado, escogido de Dios. Pero en nuestra congregación no ponemos reglas, no ponemos leyes, ¿verdad? No escribimos ningún libro adicional, ¿verdad? No sacamos ningún acápite a lo que la Escritura escribe.
Nos referimos a ella a la hora que tenemos que dirimir cualquier discusión en cuanto a lo que es lícito y lo que no es lícito, lo que debemos o no debemos hacer, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Pero el hecho es que nosotros podemos tomar decisiones voluntarias, y en el caso del Señor Jesucristo, Él no solamente no estimó lo que tenía, sino que además de eso, Él mismo por voluntad propia se despojó. O sea, Él mismo decidió, ¿verdad?, tomar una serie de limitaciones, dejando toda su omnipotencia, toda su gloria y todo su poder. Y nosotros, como Cristo, tenemos que hacerlo de una manera voluntaria, no impositiva. No porque en la iglesia no se permite tal cosa, o no porque en tal religión no se deja lo otro, sino que simplemente nosotros debemos tratar de agradar a aquel que nos tomó como soldados, y en consecuencia estar delante del Señor sin ningún tipo de impedimento o peso que no nos permita correr la carrera que tenemos por delante. Dice la Biblia que debemos despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia y entonces correr la carrera que el Señor nos ha puesto por delante. La carrera que no es otra cosa que la vida cristiana, cada uno en la posición, en el lugar, en las condiciones en las cuales el Señor lo coloque. Entonces, la primera cosa que el Señor nos instruye es a hacer como Él, desestimando lo que somos. La segunda cosa es despojándonos de una manera voluntaria, no por imposición, sino de una manera voluntaria. La tercera está en el versículo 8. El versículo 8, donde dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios espera que nosotros seamos personas humildes, personas obedientes, y esto es algo que no es simplemente un término, un deseo, sino que es una actitud. Lo que está el Señor esperando de nosotros, que imitemos el ejemplo del Señor Jesucristo, no autotitulándonos, demudando el rostro o sencillamente pretendiendo lucir como personas sencillas o humildes, sino siéndolo en la práctica en realidad. Romanos capítulo 12, versículo 6, hace una advertencia clara a la congregación de los romanos cuando el apóstol Pablo les recomienda, y más que les recomienda, le ordena que deben asociarse con los humildes. Hay personas que son humildes y hay personas que no son humildes. Y en ese contexto él está hablando de las personas que eran más pobres. Muy frecuentemente los más pobres son humildes también de corazón, pero no necesariamente. A veces hay personas que son muy pobres y son muy orgullosas, ¿verdad? Son muy soberbias. Pero el Señor nos está iluminando acá de manera que sepamos nosotros que debemos ser humildes y que esta humildad se manifiesta o se evidencia con la obediencia. Y la obediencia en la vida cristiana lo es todo. Una persona humilde es necesariamente obediente al Señor. Una persona orgullosa es soberbia, es desobediente al Señor. Es el que tiene su propia forma, su propia mente, sus propios pensamientos. Es aquel que para todo tiene un yo creo, a mí me parece, yo estoy de acuerdo, a mí no me parece. Y es interesante porque en muchas ocasiones, inclusive dentro de la congregación, pues y frente a la exposición de la palabra de Dios, nos encontramos con algunas personas así. Personas tan inmaduras en Cristo que creen que pueden tener un punto de vista acerca de lo que la palabra de Dios dice y no se dan cuenta de que la palabra de Dios dice lo que dice, siempre es verdadera, y el problema es nuestro, que nosotros la adoptemos, la aceptemos o no, porque no tenemos derecho a estar o no estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. No es una opción para nosotros. La obediencia se ve claramente cuando nosotros de una manera práctica vamos y predicamos el Evangelio. Y si nosotros somos obedientes y somos humildes, nosotros con sencillez, por encima de nuestros intereses, por encima del sacrificio que significa, vamos sencillamente a dar el testimonio de Cristo y vamos a predicar el Evangelio a los demás. El Señor no nos dio esa opción, sino que nos dijo que debíamos comunicar a otros lo que por gracia habíamos recibido. Y la única manera como las almas son salvas es a través de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes que decirle a la persona que tú quieres, que tú aprecias, que tú no quieres que se condene, a la persona que tú quieres ver con su vida rehecha en los caminos del Señor, de la edad que sea, en la oportunidad primera que tú tienes, que Cristo murió por él y que él tiene que hacer algo al respecto. Que Cristo murió por él y que él tiene que hacer algo al respecto. Y tienes que decírselo tú. Y tienes que tomar como referencia el hecho de que tú, habiendo decidido entregar toda tu vida, todo tu ser en sus manos, fuiste perdonado, salvado y vives para el Señor. Y ese testimonio debes tú darlo necesariamente. Somos obedientes y actuamos con humildad cuando
llevamos a cabo la misión de evangelizar. Lo otro se llama egoísmo, todo lo contrario, precisamente lo que el apóstol Pablo introduce y motiva a que ponga el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, dice que no haciendo cada uno, buscando cada uno lo suyo propio, no cada uno mirando sus intereses, sino mirando el bien de los demás. Y eso debe ser en la iglesia, pero también en la actitud de la iglesia hacia el mundo también. La otra parte tiene que ver con la oración. O sea, el Señor dice también de una manera imperativa que nosotros debemos orar sin cesar. Y orar normalmente lo tomamos como una conveniencia y como una opción, pero realmente es un mandato. Es cierto que es una conveniencia, que nos conviene orar. Es cierto que podemos hacerlo o no hacerlo, pero es un mandato del Señor cuando nos dice que debemos orar sin cesar. También habla de dar gracias en todo. Y el cristiano debe manifestar en su vida esa actitud de agradecimiento hacia su Señor. Algo que precisamente impacta en una sociedad cada vez más arisca, más agria, más inconforme, ¿verdad? Cuando tú ves a una persona que tiene una sonrisa en su rostro por lo que Dios está haciendo y ha hecho en su vida. Eso impacta afuera. Hay que ser obediente. No debemos ser de otra manera, según el versículo 8 dice aquí, que humildes y obedientes, y para esto es necesario también que nosotros nos congreguemos, porque hay una advertencia clara en el hecho de que no debemos dejar de congregarnos, y cuanto más en la medida de que vemos que el día del Señor se acerca, que cada día el Señor está más cerca. Ojalá, como decía un hermano en una ocasión, que el día que venga estemos todos reunidos en la iglesia. Ustedes se imaginan qué maravilla, ¿verdad? Pero hay unos videos que han hecho sobre eso, ¿verdad? En las iglesias, en el momento en el que se está predicando y viene el rapto y el Señor se lleva unos cuantos. Lo triste es que hay algunos que se quedan también. Algunos que se quedan porque no habían entregado su corazón a Cristo. Yo creo que esos videos son una ilustración de algo muy real que puede suceder en cualquier momento. Pero de lo que estamos hablando es que el evento más importante de todos los tiempos, o sea, la encarnación del Hijo de Dios, lo utiliza Dios para instruir a sus hijos, a la iglesia, a los creyentes, al mundo inclusive. En el caso particular, en este contexto de Filipenses capítulo 2, vemos que Pablo está diciendo a la iglesia qué tipo de actitud tiene que tener, cómo debe uno velar por el otro, cómo debe uno ser todo menos egoísta, cómo dice acá, deben tener una misma mente, un mismo propósito y un mismo espíritu, para entonces decir, hay que ser como Jesucristo. Hay que ser como Jesucristo. Jesucristo se despojó, desestimando lo que era, y actuó en humildad y en obediencia. Ustedes recuerdan cómo él dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bajo la conciencia plena y sudando gotas de sangre, con la conciencia de que él iba a padecer el oprobio de la cruz una vez lo tomaran preso y lo llevaran para finalmente terminar cumpliendo con la voluntad de su Padre, tomando la copa amarga de la ira de Dios, porque fue la copa de la ira de Dios la que tomó el Señor Jesucristo, la ira de un Dios justo sobre una humanidad pecadora. Dios derramó su ira sobre su Hijo por amor a nosotros, por amor a nosotros. Debemos también, hermanos, según vemos nosotros en el mismo versículo 4, estar siempre en una actitud, vamos a llamarle de entrega hacia los demás. Versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada quien por lo de los otros. Un poquito más adelante, en la misma epístola, Pablo pone como referente a Timoteo, y habla de Timoteo 1 o 2 capítulos más adelante, diciendo que Timoteo no era como la mayoría, que la mayoría estaba siempre buscando sus intereses, pero que Timoteo estaba siempre pendiente de las necesidades de los demás. Y por eso él tenía tal empatía con Timoteo. Y realmente es algo que debería de ser un patrón común en el creyente, el desprendimiento y la ausencia de egoísmo. El egoísmo en una iglesia es algo que es como un cáncer o una gangrena que crece y destruye una comunidad cristiana. Es que sencillamente el egoísmo es el antítesis de lo que se conoce como el amor ágape, el amor fraternal, el amor espiritual, el amor que debe mover toda acción de un creyente. Cuando en una iglesia las personas responden a un sueldo, y sucede mucho, ustedes creerán que no, pero sucede mucho. O sea, tanto comenzando por el pastor y cada uno de los ancianos de la iglesia, y los que limpian, y los que cantan, y los que tocan, y los que lloran, y los que todo el mundo pues recibe un sueldo, pues estas personas lo que están es cumpliendo con un trabajo. O sea, están haciendo una labor pagada,
cosa que no tiene nada de malo, pero no necesariamente es una respuesta como la que el Señor espera que haya en nosotros, desinteresada en el servicio a Él y a los santos. Debemos servirnos los unos a los otros, dice la Biblia, por amor, simplemente porque sí, porque eres mi hermana, eres mi hermano, y yo estoy disponible para ti, porque tú eres mi hermano o eres mi hermana. Y eso es lo que debe ser una congregación, cuando cada quien pues pone de antemano sus intereses y condiciona lo que da a lo que recibe, pues esa persona posiblemente va o a destruir a la iglesia o va a salir de la iglesia si la iglesia no tiene esa estampa. Hay muchas personas que están buscando dónde reciben más, y el creyente que se congrega en un lugar en función de lo que va a recibir, en cualquier término que ustedes lo quieran ver, en términos de instrucción, en términos de emoción, en términos de recursos, en términos de lo que fuera, de confort inclusive, ¿verdad? En términos de relaciones sociales o lo que fuera, si va buscando lo que va a recibir, pues sencillamente no está de ninguna manera apto para el reino de los cielos. Es una persona que está obrando en desprendimiento, dándose a los demás, teniendo el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, el cual sencillamente se despojó, se entregó de una manera incondicional, cuando, como dice la Escritura, aun cuando le maldecían, dice, Él no respondió con maldición, ¿verdad? Sino, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. O sea, el egoísmo es algo que no debe estar presente. Debemos cada uno de nosotros, versículo 4, mirar no por lo nuestro propio, sino por lo de los otros. Y finalmente, debemos también tener claro que de lo que se trata es de poner al Señor en primer lugar. La voluntad del Padre era prioritaria para el Señor Jesucristo. El profeta dice en el libro de Salmos, hablando en términos proféticos, de que Cristo puso su rostro como pedernal y sencillamente se enfocó hacia la cruz del Calvario. El apóstol Pablo dice que él, ciertamente olvidándose de lo que queda atrás, dice, prosigue a la meta, ¿verdad? Simplemente mirando hacia lo que está adelante. O sea, él estaba enfocado en el momento en que se encontrara finalmente con su Señor. Y debemos dar para esto necesariamente el primer lugar al Señor en nuestras vidas. En cada momento lo que tenemos que preguntarnos es, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y si nosotros nos preguntamos, ¿qué tú quieres que yo haga? Y nos acostumbramos a hacer esa pregunta, entonces siempre vamos a estar guiados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Consecuentemente tenemos la garantía de éxito en aquello que emprendamos, según lo que la palabra de Dios dice. Seremos bendecidos como aquel varón, ¿verdad?, que fue sembrado junto a corriente de agua, que todo lo que hace, dice, prosperará. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el mismo que Él tuvo en Getsemaní, cuando se entregó, sujeto a la voluntad del Padre, y debemos actuar en consecuencia en un desprendimiento total, buscando agradar a Dios en cada uno de los días de nuestra vida. La encarnación es un evento que nos sirve de instrucción, debemos aprender de esto, y es por así decirlo, es una cátedra que nos da el Señor Jesucristo con su propio ejemplo. Yo espero que cada uno de nosotros pues hayamos aprendido y pongamos en práctica estas cosas. La Navidad es mucho más que fiesta, mucho más que sencillamente alegría, mucho más que, como dicen, con muy buena intención, que tiempo de familia, de compartir en familia. Todo eso está muy bonito, está muy bien, pero la Navidad es fundamentalmente el preámbulo de la cruz, el preámbulo de la redención. Es la manifestación más sublime de un amor desinteresado que sencillamente se entrega incondicionalmente, dejando todo para venir a salvarme a mí, que no valgo absolutamente nada, y a ti también. Eso es la Navidad. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tema precioso, Señor. Y gracias, Padre, por la oportunidad que me diste hoy, Señor, de poder exponerla delante de mis hermanos en estas dos partes, Señor. La primera parte en la cual pude hacer un llamado a arrepentimiento, a conversión, a entrega a Jesucristo. Y esta segunda, Señor, en la cual puedo exhortar a mis hermanos a vivir para ti, Señor. A tener, Padre, la actitud de nuestro Señor Jesucristo, esa actitud de entrega, de desprendimiento, de consagración, de obediencia y de humildad, Señor. Te ruego, Padre, que nos ayudes a ser así en la vida diaria, Padre,
Haznos útil para tu gloria, Señor. Ponnos las oportunidades, las circunstancias y recuérdanos, Señor, que somos siervos. Consecuentemente, Padre, recuérdanos buscar tus órdenes para cumplirlas, Señor, en cada momento y llevarla a cabo de manera tal que te satisfaga. Te rogamos, Señor, que tú bendiga este tiempo que vamos a partir el pan en tu nombre, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, recordando su cuerpo maltratado, Señor, partido, Señor, y también, Señor, su sangre derramada por nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos.